de los hechos que dio origen a las FARC. Uno de ellos fue el asesinato de Jorge Luis Gaitán, que dio lugar al Bogotazo, el 9 de abril de 1948. Este suceso también dio origen a otros grupos armados. Aunque ya habían indicios de la violencia en Colombia, definitivamente el 9 de abril de 1948 fue la fecha en que la historia de Colombia se partió en dos. El asesinato del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán desató la ola de violencia más grande en la historia de Colombia, y de la cual aún se viven las consecuencias. Como consecuencia, se crearon grupos clandestinos de los mismos partidos que agredían a cualquiera que no se pensara igual. El gobierno militar, encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla, decretó una amnistía a la que se acogieron muchos guerrilleros, pero como algunos en el sur siguieron armados, finalizando 1953, el gobierno lanzó una ofensiva sobre la región de Tierra Adentro, Cauca. Después de un mes de combates, los guerrilleros, conocedores del territorio, sobrevivieron. A pesar de que el bloqueo del ejército los obligó a robar comida, por los siguientes 2 años se movilizaron al sur del Tolima y allí se reagruparon bajo el liderazgo de Pedro Antonio Marín, quien ya tenía ideas de corte comunista y quien luego tomó el nombre de Manuel Marulanda Vélez, tomando de un sindicalista asesinado. Marulanda decidió entonces quedarse definitivamente en una zona llamada Marquetalia, en el corregimiento de Gaitanía, municipio de Planadas, en Tolima, al mando de la organización armada. El 14 de mayo de 1964 agarró la operación Marquetalia, un feroz embate por aire y tierra de 16.000 soldados y la asesoría de militares estadounidenses del Plan Lazo, la cual no pudo acabar con el grupo guerrillero. Un año después ingresó a las guerrillas de autodefensa Luis Alberto Morantes, con el nombre de guerra de Jacobo Arenas, quien iría a ser el ideólogo principal de estas guerrillas comunistas y es clave para desarrollar la guerra de guerrillas. En 1965 es convocada la primera conferencia guerrillera en la que el movimiento adopta el nombre de Bloque Sur, por estar ubicado en el sur del departamento del Tolima, en las confluencias de los departamentos de Huila, Valle y Cauca. Entre el 25 de abril a 15 de mayo de 1966 se realiza la segunda conferencia guerrillera. Allí el Bloque Sur se constituye en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con la participación de 350 guerrilleros. En esta convención, Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, asumió la comandancia de la organización guerrillera FARC. A la sigla FARC en mayo de 1980 se le agrega EP, Ejército del Pueblo. Con los 80 llega el cambio radical en el accionar de las FARC, que se transforma de pequeña guerrilla en una fuerza de bajo mando de un Estado Mayor y dividida en frentes y bloques. Pasan de una mentalidad defensiva a ofensiva. El objetivo es crear un ejército capaz de ir ganando terreno desde la zona de la cordillera hasta tomar la capital. Con la organización llegan los gastos y secuestros extorsivos como forma de financiación. Según los estudios de 2013, se calcula que las FARC eran responsables del 37%
de los casi 40.000 secuestros producidos entre 1970 y 2010. Por detrás de las FARC están las redes criminales, el ELN y los grupos paramilitares con un 7% de los casos. De acuerdo con la investigación, el 84% de los secuestros de la guerrilla fueron extorsivos contra el 12% que tenían motivaciones políticas. El periodo más dramático tuvo lugar entre 1996 y 2005, cuando se cometió la aplastante mayoría de los recursos de esas 4 décadas. Llegaron a tener más de 400 policías y militares secuestrados. En los 80 también surgen las primeras relaciones con el narcotráfico, al principio con una superficie de impuestos sobre los cultivos de coca y más tarde negocios con los crecientes carteles de la droga. Aunque las FARC siempre han sido negado participar en el negocio del narco, más allá de esos gravámenes que en 2003 representan el 30% de sus ingresos, unos 600 millones de dólares. En 1985, varios grupos guerrilleros, entre ellos las FARC, crearon la Unión Patriótica, un partido político colombiano de izquierda como parte de una propuesta política legal. Su primer consejo directivo fue encabezado por el secretario de las FARC. Con el tiempo, el partido UP tomó distancia a los grupos insurgentes y llamó a negociar una paz democrática y duradera. El Partido Comunista Colombiano también participó en la formación y organización de la Unión Patriótica. 2 candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa. 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 3.500 de sus militantes fueron sometidos a exterminio físico y sistemático por grupos paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, ejército, policía secreta, inteligencia y policía regular, y narcotraficantes. Muchos de los sobrevivientes al exterminio abandonaron el país. Proceso de paz. Con la llegada al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el 7 de agosto de 2010 se iniciaron los diálogos para llegar a un fin del conflicto que termine con casi 60 años de guerra. Este proceso todavía sigue en desarrollo y se espera que se finalice este año con la firma de paz y entrega de armas y desmovilización de ese grupo armado.